Te damos la bienvenida a esta transmisión en línea de Torre Fuerte. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Dios te bendiga.
Muy buenas tardes, por favor acompáñenme a orar. Padre, este día que estamos celebrando este tiempo, queremos rogar que tu Espíritu Santo nos guíe a cada uno de nosotros. Que podamos encontrar, Padre, cada miembro, cada familia, una respuesta directa de tu Espíritu a lo que está sucediendo en este momento en nuestras vidas. Guíanos, Señor, queremos aprender de ti. Prepara nuestro corazón, prepara nuestra mente, pero sobre todo prepara nuestro espíritu para sacar lo mejor de este tiempo. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como ustedes saben, estamos durante la serie que hemos llamado Cuenta regresiva al Calvario. Hoy vamos a predicar el clímax de la serie, el tiempo de la agonía en Getsemaní. Hace algún tiempo, posiblemente hace alrededor de 2 años, pasé por un proceso de operación. Nada considerable, nada que pudiera compararse con otros procesos quirúrgicos, pero el proceso de operación fue muy complicado para mí. ¿Por qué? Porque jamás antes había vivido una situación de estas. Nunca antes había sido preparado en análisis preoperatorios, nunca antes me habían anestesiado, nunca antes había estado en un quirófano, nunca había antes recuperado de una anestesia, pero por supuesto jamás había pasado por un proceso de recuperación postoperatorio. Fue todo un descubrir una serie de cosas en mi vida que no sabía acerca de eso. Y ¿saben qué? A pesar de que me estuvieron avisando con tiempo antes y que tuve la oportunidad de prepararme y todo esto, francamente no estaba listo para enfrentar una cosa como esta. A pesar de todas las advertencias, a pesar de los preparativos, no estaba listo para enfrentar esto. Y ¿saben qué? No puedo mentirles. Hay procesos y etapas de la vida donde cuando enfrentamos estas situaciones de adversidad o de aflicción y no estamos listos, nos volvemos las personas más complicadas. Algunas personas dicen que los hombres somos más complicados en estas condiciones, pero no es cierto, no se crean, solamente son leyendas urbanas. Pero ¿cómo le hacemos en estos momentos? ¿Cómo usted y yo nos preparamos para aquellas cosas que pudiéramos enfrentarlo? ¿Cómo se prepara para ello? ¿Qué debiéramos buscar encontrar para esos momentos? ¿De qué o de quién nos ayudaríamos para enfrentar tal condición? Bueno, usted podría decirme, pues depende qué tipo de situación estés enfrentando, porque no es lo mismo un proceso operatorio que una situación de crisis económica, que un problema con la familia. Cada situación tendrá su complicación. Bueno, lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy son 3 principios que pueden ser aplicables en cualquier tipo de situación de adversidad o de aflicción que usted enfrente. Y por supuesto el Señor Jesús nos enseña cómo enfrentar estas cosas. Y espero que estos 3 principios les sirvan en esos momentos de aflicción o de adversidad. El Señor nos da una enseñanza muy profunda con respecto a esto. Después de celebrar la Pascua, donde se instituye la cena del Señor, después de lavar los pies de los apóstoles, después de celebrar con ellos, dice la Escritura que ellos salieron a un lugar que se llamaba Getsemaní. Y estando en este lugar es donde se desenvuelve esta escena. Acompáñenme por favor a Marcos capítulo 14, verso 33. Doy lectura a Marcos capítulo 14, verso 33. Dice así: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Lo primero que debes de considerar que nos enseña Jesús en esos momentos de aflicción, en esos momentos de adversidad, es que tienes que considerar que siempre debes de echar mano de los amigos. Los apóstoles eran 12, pero solamente 3 de ellos eran parte del equipo íntimo de Jesús: Pedro, Jacobo y Juan. Cuando Jesús va a orar, le dice a ellos: acompáñenme a orar, intercedan conmigo. Es un tiempo donde necesito de su ayuda. Y el Señor Jesús les pide a ellos 3 que le ayuden en este momento de complicación.
Y es un momento cuando nosotros estamos en estas condiciones que debemos de tener bien consciente que los amigos son personas a las cuales debemos de apelar o debemos de buscar tener cerca. Son aquellos incondicionales que sabes que cuando tú les llames, ya sabes la respuesta que vas a tener aún antes de llamarles. Son personas que sabes que puedes considerarlos directamente a ellos. Así que le voy a poner un ejercicio muy práctico y muy concreto. Piense ahí usted en su propia mente quién es su mejor amigo. ¿A quién llamaría? ¿Ya lo tiene? Ok. ¿Ya tiene al segundo? Ok. ¿El tercero? Muy bien, muy bien. Tal vez no lleguemos a 5. ¿Por qué? Porque estos pocos, estos incondicionales, son aquellas personas tan cercanas que tú sabes que debes de llamar y que puedes llamar en esos momentos donde vas a enfrentar algún tipo de adversidad o aflicción. Considéralos porque son una ayuda importante en esos momentos de adversidad. Segunda cosa que podemos buscar. Verso 35, Marcos 14, 35. Yéndose un poco adelante, se postró a tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Lo segundo que tienes que considerar es tu tiempo con el Señor. Entre más fortalecida esté tu comunión con Dios, será más fácil enfrentar adversidades en tu vida. Es más, yo podría asegurar que muchos de los problemas que enfrentamos hoy día son el resultado de tener este alejamiento con el Señor, dejar de tener esos tiempos de comunión espiritual. Y entonces cuando nosotros nos alejamos del Señor, cuando nos damos esas pequeñas oportunidades, esos pequeños permisos, es cuando empiezan a venir problemas. Jesús iba a enfrentar una situación que Él no provocó, pero muchas veces usted y yo estamos enfrentando situaciones por alejarnos directamente del Señor. Así es que yo le pregunto en este momento, ¿cómo está su tiempo con el Señor? Esos tiempos de oración, esos tiempos de aprendizaje, esos tiempos de reflexión, esos tiempos de meditación. Ese tiempo cuando eres más receptivo a lo que Dios quiere decirte. ¿Cómo está ese tiempo? Y si no está fuerte, y si no está fortalecido, entonces te va a hacer falta en el momento de aflicción, en el momento de adversidad. Así que ya encontramos dos cosas. Jesús buscó amigos, Jesús fortaleció su relación con el Padre. Tercer aspecto, Marcos 14, 36. Marcos 14, 36. Dice así: Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Esta frase expresa toda la humanidad de Jesús. Un ser humano que al ser transparente y genuino menciona el hecho de que no quiere permanecer en la voluntad del Padre. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que Jesús no quería obedecer al Padre? Bueno, es como lo estamos leyendo. Así de claro, así de sencillo es. El Señor Jesús no quería obedecer al Padre. Esto nos enseña mucho a nosotros. ¿Por qué? En algún lugar o de algún lugar hemos tomado el hecho de que siempre se obedece al Señor en plena convicción y deseo. Pero este pasaje nos enseña lo opuesto. ¿Qué nos enseña? Que Jesús, aún no queriendo estar en la voluntad del Padre, dice al final: no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Señor. Y cuando el Señor doblega su voluntad al Padre, no está diciendo que Él quería hacerlo. Es más, está diciendo claramente: no quiero hacerlo, pero lo voy a hacer, Señor. Así que cuando tú te veas conflictuado entre estos dos aspectos, entre lo que tú crees que quieres hacer y lo que crees que Dios te está pidiendo que hagas, no te compliques las cosas. Elige por permanecer en la voluntad de Dios. Esto será una garantía de no ser traicionado bajo tu propia carne, bajo tus propias emociones o por tu propio corazón. Durante mi tiempo de incapacidad
pude ver claramente el apoyo de algunos verdaderos amigos. Algunos hasta viajaron muchos kilómetros para verme. Otros me llamaron, otros nos visitaron, otros nos apoyaron. Diferentes expresiones de amigos. Pero también durante este tiempo pude ver hermosos tiempos con el Señor y aprender a confiar en Él en medio de estos procesos, sobre todo cuando no tienes mucho que hacer más que esperar. Pero también pude entender con el tiempo los propósitos de Dios atrás de todo lo que yo estaba viendo. Y no les voy a engañar, en ese tiempo yo no vi claramente el propósito de Dios, pero solamente hasta reflexionar en esto, tiempo después, pude descubrir lo que Dios estaba haciendo durante ese tiempo donde yo francamente estaba velado. Y entonces lo único que pude hacer es en ese tiempo tratar de permanecer en el propósito de Dios, aunque no veía claramente lo que Dios estaba haciendo. Pero pude entenderlo tiempo después y pude alegrarme grandemente con lo que Dios estaba llevando a cabo en su plan. Así que, para salir bien librado de las aflicciones, Jesucristo nos da 3 consejos al respecto que pueden ser aplicables a cualquier tipo de experiencia de adversidad o aflicción que tú enfrentes. Primero, busca verdaderos amigos. Busca verdaderos amigos, los vas a necesitar. Segundo, busca la comunión con Dios. Necesitas permanecer en esta comunión con Dios. Tercero, busca el propósito de Dios. Estas 3 cosas son tremendamente útiles antes o en medio de las aflicciones. Quiero terminar haciendo una referencia a esta situación que estamos viviendo. Yo no sé qué es lo que Dios está entrenando a través de tu condición personal o tu condición familiar. Lo que yo quiero decirte es no desaproveches lo que Dios está haciendo. Es el momento donde vas a recibir la llamada de tus amigos. Pero por favor, llámales tú también. Es el momento donde puedes tener un tiempo más increíble con el Señor. Aprovecha este tiempo. Yo sé, puedes ponerte a contestar memes en Facebook o ponerte a ver series enteras en Netflix. Claro, hay tiempo para hacerlo tal vez, pero también hay tiempo para que tengas unos tiempos increíbles con Dios. Tal vez es una buena oportunidad para que te tomes un pequeño retiro con Dios. O tal vez en este momento hay que reflexionar en lo que Dios está haciendo en cuanto a su propósito en medio de toda esta circunstancia. No te quedes viendo solamente cómo vas a resolver tu condición personal. Trata de ponerte en el papel de Dios. ¿Qué es lo que Dios está haciendo a nivel mundial? Ya no local, ni siquiera estatal, ni siquiera nacional. ¿Qué es lo que Dios está haciendo a nivel mundial? ¿Y qué quiere tratar de llamar la atención a usted y a mí? No perdamos esta oportunidad. Que Dios bendiga su palabra.
Hoy veremos los diferentes escenarios que tuvo que enfrentar nuestro Señor Jesucristo antes de llegar a la cruz del Calvario. Mire, aunque nuestro Señor Jesucristo estaba dispuesto a sufrir cada uno de ellos por amor de nosotros, esto no era algo que Él ignorara en ningún sentido. Él había anunciado a sus discípulos en Marcos 10, 33 al 34, que Él, Hijo del Hombre, había de ser entregado en manos de los sacerdotes, de los escribas, que lo condenarían a muerte, lo entregarían a los gentiles, lo escarnecerían, le azotarían, le escupirían en él y le matarían, mas al tercer día él iba a resucitar. Pero vayamos directamente a la primera escena de su agonía, que tiene que ver con la traición de Judas hacia nuestro Señor Jesucristo. Y quiero hablarte aquí de algo muy importante. ¿De qué cosa? De la futilidad de las palabras cuando somos enfrentados a la realidad. Veamos Marcos 14, 43 al 50. Mire, anteriormente, aquí los discípulos, en esta parte, Jesús les había anunciado su muerte. Pedro le dice: Señor, aunque todos se escandalicen, en ningún momento yo te voy a dejar. Pero es interesante, Jesús lo enfrentó a la realidad de lo que iba a suceder, el cual él lo iba a negar. Si fuera necesario, dijo, morir contigo, no te negaré. Y también lo hicieron los demás discípulos. Pero ¿por qué te hablo de la futilidad de las palabras? Bueno, veamos estos pasajes cuando Judas se entrega al Señor y la señal que él había dado es: al que yo besare, a ese captúrenlo con confianza. Lo anterior dicho se esfumó. Veamos los versículos, por favor, del 48 al 50. Y respondiendo Jesús le dijo a todos los que lo habían capturado: como a un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Es interesante, dice Jesús: oigan, estuve todos los días con ustedes en el templo y ahora vienen a prenderme a mí como un ladrón. ¿Cómo es posible? Pero Jesús los enfrentó a una realidad que él estaba dispuesto también a llevar a cabo. Y le dice en el versículo ahí: pero así es esto, para que se cumplan las Escrituras. Jesús estaba dispuesto precisamente a cumplir la voluntad del Padre, no su propia voluntad. Jesús estaba dispuesto a cumplir el plan eterno de Dios. Aquí Jesús estaba citando prácticamente Isaías 53, 7, que nos dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él lo dijo en una forma tan quitado de la pena: estoy aquí para cumplir la voluntad del Padre. Imagínese por un momento que Jesús hubiera confiado en el ser humano, se hubiera decepcionado, pero no fue así. Siempre Jesús mostró el amor del Padre en la vida de él. A pesar de esta traición, él dijo: yo vengo a cumplir la voluntad de Dios. Jesús estaba dispuesto a enfrentar toda esa agonía por amor a nosotros. Ahora quiero que pensemos en algo. Como seres humanos tendemos mucho a ser controlados por un impulso emocional en ocasiones, pero no analizamos la magnitud de lo que hemos dicho. Veamos el versículo 50, por favor. Entonces, cuando fue capturado, todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Wow, es interesante. Recordemos lo que había dicho Pedro: Señor, aunque todos te dejaren, yo estaré ahí, estaré dispuesto a morir por ti. Jesús lo enfrentó a la realidad y dijo: Pedro, antes que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Y es interesante, Jesús no se fiaba de ellos, al contrario, pero tampoco lo rechazó. Siempre mostró el amor del Padre en sus vidas. Entonces ellos huyeron. Miren, una vez que prendieron a Jesús, que dijeron: Señor, estamos dispuestos a morir por ti, si es necesario, lo abandonaron por completo. Ahora, ¿dónde están aquellas expresiones de sacrificio, de unidad, de amor, de llegar hasta las últimas consecuencias con su maestro? Es muy fácil de olvidar. En momentos así, imagínese usted el escenario: llegan, prenden a Jesús y todos
huyen en el momento en que tal vez Él necesitó el apoyo de ellos. Pero Jesús se acuerda que nosotros somos carne, que vamos a fallar, que en verdad somos seres finitos y que su sacrificio no dependía de nosotros, dependía de su amor para con nosotros día con día. Ahora veamos aquí el segundo escenario de esta agonía, donde las palabras dichas por Jesús se cumplieron, pero a pesar de eso nunca cambió el amor de Él por sus discípulos y por la humanidad. Nunca va a cambiar. Tú y yo podemos fallarle al Señor, cometer infinidad de errores, pero Dios es fiel. Y a veces las cosas que decimos, en verdad, no las cumplimos. Sin embargo, Jesús no se fía de eso. Al contrario, nos vuelve a tomar siempre. Mire, en esta parte, sin pensar a veces, tenemos que darnos cuenta de cómo actuamos. Y en ocasiones somos igual que ellos, no hay una diferencia. Con nuestros impulsos, nuestras palabras, nuestros hechos, cuando nos vemos enfrentados a la realidad de mostrar quién es Cristo en nuestras vidas. Fíjese cómo llegamos a actuar. Y me encantó esta frase. Lo dije, pero pensándolo bien, me retracto. Sí lo dije, Señor, pero ya pensándolo correctamente, me retracto. Veamos Marcos 14, del 66 al 72, donde es la negación de Pedro. Imagínese que estuviera Jesús apoyándose en sus discípulos y dependiera de nosotros para cumplir la voluntad de Dios. No se lleva a cabo. Sin embargo, Él jamás fijó sus ojos en nosotros, fijó los ojos en esos momentos en cumplir la voluntad de Dios. La verdad se hubiera decepcionado, pero no fue así. Él nos conoce, Él sabe que somos carne y que al ir a la cruz no dependía de nosotros, sino de su sacrificio voluntario en la cruz. En esta escena nos habla de la negación de Pedro, donde Jesús le muestra cómo se cumplirían sus palabras, pero antes que cante el gallo, tú me negarás 3 veces, y así fue. Esto es una realidad en la vida de Pedro. Una mujer que era la criada del sumo sacerdote, lo ve, lo identifica y le dice, tú estabas con ellos. Y la primera vez le dice, mujer, no, en verdad, no lo conozco, no sé quién sea. Y sale al patio y canta el gallo, la primera negación. Pero Pedro no le había caído el 20, en verdad, hermanos, de las palabras que refirió Jesús acerca de la negación. Para él tal vez fue muy normal el hecho de que el gallo cantara. Y dijo, bueno, esto es así. Pero, ¿sabe? La criada lo volvió a encontrar por segunda vez y lo confrontó y él le negó. Segunda negación. Pero veamos los versículos, por favor, del 70 al 72. Esta parte es muy importante. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces, él comenzó a maldecir y a jurar. Aquí la palabra maldecir no significa que empezó a decir groserías, malas palabras, no. El lenguaje que utilizó, tanto por ser Galileo, como también usó un lenguaje arameo, era muy brusco en ese aspecto. Y Pedro habló una brusquedad negando al Señor y diciendo, no conozco a este hombre de quien habláis. Tercera negación. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces, y pensando en esto, lloraba. Me gusta el Evangelio de Lucas, porque habla de una forma más descriptiva de esta escena. El Evangelio de Lucas nos dice precisamente que cuando él le negó la tercera vez y cantó el gallo, la mirada de Jesús se cruzó con la mirada de Pedro
Y él lloró amargamente ante esta escena. Había negado a su Señor. Se había cumplido la palabra de Dios. El discípulo que estaba dispuesto a morir por él, ahora le decía: ni te conozco. ¿Cuántas ocasiones podemos nosotros negar al Señor a través de nuestros actos, a través de nuestras acciones, a través de nuestras palabras? Sin embargo, Jesús jamás nos niega. Jesús está ahí siempre para nosotros. ¿Sabe? Gracias a Dios que el propósito y los planes del Señor nunca dependieron del ser humano. Esto fue por el designio soberano de Dios y la disposición de Cristo de cumplir la voluntad de Dios. Dice Hechos 2:23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Pedro después da este discurso interesante: prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Yo quiero que pienses en estos dos escenarios y podamos precisamente tomar algunas aplicaciones para nuestras vidas. En este tiempo que estamos pasando es difícil, pero sabes, podemos dar testimonio de quién es Cristo sobre nuestras vidas. Concluyendo, piensa, ¿eres controlado por tus impulsos y emociones? A veces te gana el momento y dices: vamos a hacerlo. Pero cuando viene la realidad no estás dispuesto a sacrificar nada. ¿Has alcanzado a dimensionar la magnitud del compromiso que implica seguir a Jesús? ¿Lo has hecho? 2. ¿Cómo enfrentas la realidad de tu vida como cristiano cuando estás en una situación difícil? ¿Cómo la enfrentas? ¿Dónde quedan tus principios y tu fe cuando son probadas? Este tiempo ha sido un tiempo, y lo creo así, en el cual Dios ha hablado a muchos corazones, en el cual Dios se está manifestando. Mire, personalmente he tenido la bendición de poder estar compartiendo el Evangelio a través de estos medios. Y gracias a Dios, personas han sido alcanzadas por Cristo. Pero si en algún momento yo dijera: ¿sabes qué? No voy a compartir de aquel que me dio la vida, sería muy egoísta. Tengo que hacerlo. La agonía en Getsemaní, hermanos, muestra varios escenarios que hablan del gran amor de Cristo por nosotros. Aprendamos de ello. Vamos a estarlo viendo a través de esta serie. Y te vas a dar cuenta cómo Dios en ningún momento, y la persona de Jesucristo, en ningún momento negó hacia dónde Él iba, a cumplir la voluntad del Padre. En medio de la traición, en medio del abandono, en medio de la negación, Jesús estuvo dispuesto a cumplir la voluntad del Padre al 100%. Quiero terminar esta parte orando, bendiciendo el nombre del Señor y darle gracias a Dios, en verdad, que en mi humana, prácticamente en mi humanidad, yo no pude hacer nada. Lo único que pude hacer es confiar en Dios y darle gracias, que si tal vez hubiera estado en esa escena, pude haber dicho: yo hubiera hecho algo diferente. Yo creo que no. Ya estando ahí, tal vez me hubiera comportado como Pedro, como los demás discípulos. Pero Jesús jamás dependió de eso. Gracias a Dios por ello. Oremos. Padre, gracias te damos por la infinita bondad que mostraste en tu agonía, en cada paso, en cada momento que tú viviste en la cruz para llegar a la cruz del Calvario. Te damos honra y gloria, Señor, por cada detalle que te llevó a ese sacrificio tan excelente para ti, para Dios, pero también para nuestras vidas. Ahora, Señor, permítenos en verdad aprender de ti y saber que tú, Señor, eres nuestro Dios, que valió la pena el sacrificio, que valió la pena todo lo que hiciste en la cruz, y te pedimos que nos ayudes en todo tiempo y en todo momento. Bendice a tu iglesia en estos momentos que está en reposo.
pero este momento que podemos utilizar, Señor, sobre todo para estar delante de tu presencia, reconocerte aún más y vivir para tu honra y tu gloria. Abre nuestros labios, Señor, que nuestra vida sea un reflejo de que en verdad te conocemos y que tenemos esa comunión contigo. A ti sea la honra y la gloria, y gracias por tu iglesia, y la bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hay un lugar donde su amor reinando está. Corrientes de gracia fluyen con libertad. Donde su amor sin igual, fluyendo está como un caudal. A los pies de la cruz rindo todo a ti, asombrado estoy, cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad. Debo todo a ti, Jesús. Hay un lugar donde la maldad pierde su poder. Mi corazón tiene paz con Dios y su perdón. De su amor sin igual, fluyendo está como un caudal. A los pies de la cruz rindo todo a ti, asombrado estoy, cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad. Debo todo a ti, mi fe está en ti, en tu santidad. Hoy me rindo, mis brazos abro a ti, eres mi Salvador. Hoy me rindo a los pies de la cruz, rindo todo a ti, asombrado estoy, cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad. Debo todo a ti, Jesús. Mi fe está en ti, en tu santidad. Hoy me rindo, mis brazos abro a ti, eres mi Salvador. Hoy me rindo a los pies de la cruz,
hemos escuchado acerca de Jesucristo y sus padecimientos, lo que vivió en el Getsemaní, la traición y la negación, la cual sufrió a manos de sus discípulos. Y yo quiero compartir con usted en este momento acerca del momento de Jesucristo en el Gólgota, el momento de su crucifixión. Es interesante que el Señor Jesús cambió la historia y cambió nuestra eternidad en apenas un espacio de unos cientos de metros cuadrados. El espacio físico que había entre el lugar en donde Jesús murió en la cruz y el lugar en donde fue sepultado es de apenas unos cientos de metros cuadrados. Pero en esos cientos de metros cuadrados cambió nuestra eternidad, cambió la historia de la humanidad y cambió la eternidad de cada uno de nosotros. En ese espacio de esos cientos de metros se pudo ver la justicia de Dios y el amor de Dios. Yo quiero compartir contigo en este momento acerca del amor de Dios representado en ese momento en la cruz del Calvario. Sin embargo, quiero tomar unos breves minutos para hablar también de la justicia. ¿Cómo entendemos nosotros la justicia de Dios reflejada y representada en la cruz del Calvario? Yo le invito a que cuando tenga oportunidad pueda leer el capítulo 3 de Romanos. En este capítulo 3, en pocas palabras, nos enseña dos cosas. Primera cosa que usted y yo aprendemos en Romanos 3, que no hay justo ni aún uno, que todos pecamos, no hay quien busque a Dios, dice la palabra en Romanos 3, no hay temor de Dios, todos hemos pecado. Y lo segundo que nos enseña el libro de Romanos es, por cuanto todos pecamos, estamos separados de la gloria de Dios. Todos somos pecadores y porque todos hemos pecado, estamos separados y alejados de la gloria de Dios. ¿En qué momento se presentó la justicia de Dios para usted y para mí? Cuando el pago a nuestros pecados fue realizado por Jesucristo y en Jesucristo. Ese pago o ese castigo que por justicia merecían nuestros pecados fue tomado por Jesucristo en la cruz del Calvario. Y en ese momento nosotros podemos ver la justicia de Dios. Permítame leer Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación que obtenemos en Jesucristo es la que nos da paz en nuestra relación con Dios. Dice también la palabra en Efesios capítulo 2, en el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios para nosotros el perdón y la justificación que obtenemos a través de la obra de Jesucristo en la cruz. Ese es el tema de la justificación, pero permítame hablar acerca del tema del amor. Cómo el amor de Dios y el amor de Jesucristo por nosotros se manifestó en la cruz del Calvario. Yo quiero compartir el día de hoy que veamos y entendamos el amor de Jesucristo cuando Él sufrió 3 dolores en la cruz. ¿Cuáles son estos 3 dolores que Jesucristo vivió en la cruz? El primero es el dolor físico. Dice la palabra que Jesús fue golpeado.
Hay que entender que la mayor autoridad y la mayor potencia, el mayor imperio que existía en esa época era el imperio romano. En pocas palabras, los mejores soldados en esa época eran los soldados romanos. No había mejor soldado que un soldado romano. Y Jesucristo fue golpeado a manos de soldados romanos, que eran expertos en golpear, que eran expertos y dados a la violencia. Jesucristo sufrió violencia física cuando murió por nosotros en la cruz, desde antes. Como escuchamos anteriormente, Jesucristo ya había pasado por una serie de situaciones que lo habían llevado a sufrir en la cruz, pero desde antes ya había pasado por agonía. Ayúdeme y por favor le invito a que leamos juntos Isaías capítulo 53. No voy a leer todo el versículo, solamente voy a leer una parte del versículo 3, 4 y después el versículo 5. Dice en el versículo 3, varón de dolores, experimentado en quebranto. La palabra misma decía que el Cristo iba a ser experimentado en quebranto, que iba a ser un varón lleno de dolores. En el versículo 4 dice, sufrió nuestros dolores. Está hablando de un sufrimiento físico y de nuestro dolor físicamente. Por supuesto que era espiritual, pero también está hablando de una cuestión física. Y el versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice la historia que las personas que morían crucificadas, una persona cuando moría crucificada, podía estar entre 20 y 26 horas en la cruz. Era lo normal, era un promedio de 20 a 26 horas. Evidentemente, el Señor Jesucristo no estuvo ese tiempo en la cruz. ¿Cuál es la razón por la cual Él muere antes de que mueran los otros dos hombres que fueron crucificados junto con Él? Porque Él había sido golpeado severamente. Y en esa golpiza que el Señor recibió, en ese maltrato que el Señor Jesús recibió por ti y por mí, evidentemente su situación física fue quebrantada. Su situación física fue trastocada a un nivel en el cual no pudo soportar el tiempo como los otros y por otras cuestiones. Pero eso es algo muy interesante. Imagínate qué tipo de muerte era la cruz del Calvario, qué tipo de muerte era la crucifixión, que un acto de misericordia era quebrar las piernas del que estaba en la cruz. Una forma de mostrar misericordia al que estaba muriendo era romperle las piernas para que aliviar un poco el peso que estaba cargando con sus brazos y aliviar la sensación de asfixia y aliviar su dolor. ¿Qué tipo de muerte es aquella en la cual romperte las piernas es una señal de misericordia? Esa es la muerte que vivió el Señor Jesucristo. Hubo dolor físico en su muerte. No solamente hubo dolor físico, sino también hubo un dolor emocional. Hace un momento escuchábamos con el pastor Robero cómo el Señor Jesucristo fue abandonado. Seguramente a ti te ha sucedido que cuando estás enfermo, cuando estás triste o cuando has pasado una situación difícil, lo que más quieres es estar acompañado. ¿Te ha sucedido en algún momento que estás enfermo y estás en cama? Lo que quieres es no estar solo, que alguien te tome la mano, que alguien te acompañe, que alguien esté junto a ti para confortarte, para ayudarte y para levantarte en el ánimo. Era lo mismo que esperaba el Señor Jesucristo. Marcos 14:34, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad.
En pocas palabras, Jesús le dijo a sus discípulos, acompáñenme, necesito que estén conmigo. Pero dice más adelante en el versículo 50, entonces todos los discípulos dejándole, le huyeron. Jesucristo vivió no solamente un dolor físico, sino un dolor emocional, porque estuvo solo. Estaba María, por supuesto, su madre, había otras mujeres, estaba Juan, pero él sabía que estaba solo, que aquellos que le habían dicho que estarían con él, le abandonaron. Por supuesto que el Señor Jesús sabía que eso iba a suceder. Tan es así que, como explicó el pastor Robero, Jesucristo le profetizó a Pedro y le dijo que le iba a negar. Pero eso no significa que no le haya dolido. El que Jesús supiera o supiese que le iban a negar, no significa que no hubiese generado dolor en él. Jesucristo no solamente vivió un dolor físico, no solamente vivió un dolor emocional, sino también vivió un dolor espiritual. ¿En dónde estuvo el dolor espiritual de Jesucristo? Cuando usted y yo leemos los evangelios, si algo podemos aprender es que durante toda su vida Él criticó y atacó el pecado que había en el pueblo, el pecado que había en los fariseos. Y a varias personas el Señor los ayudó y los rescató y les permitió que se alejaran de su pecado. Una característica de la vida de nuestro Señor Jesús es que siempre estuvo alejada del pecado. Él fue tentado, pero él no cayó en esa tentación, vivió una vida alejada del pecado. Y cuando llega a la cruz del Calvario, se enfrenta con aquello que siempre estuvo lejos de él, con aquello que siempre criticó, con aquello contra lo que siempre predicó: el pecado. Dice la palabra en Mateo capítulo 27, en el versículo 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Debemos entender esto. Debido al pecado del hombre, Dios abandona a Jesucristo en su sufrimiento. En el libro de Juan, dice la palabra, aproximadamente hay 120 veces, 120 ocasiones en las que Jesucristo hace referencia a Dios como su Padre. Más de 120 ocasiones Jesucristo dice: mi Padre y yo somos uno mismo. Yo trabajo porque mi Padre trabaja. Yo trabajo porque mi Padre me permite hacerlo. Jesucristo oró y le dijo a Dios: Padre, te pido que ellos y yo seamos uno, así como tú y yo somos uno. Pero estando en la cruz del Calvario, esa unidad de mi Padre y yo no la tenía. Estando en la cruz del Calvario, fue cargado de pecado. Y Dios no tiene ninguna relación con el pecado. Y ahí viene un dolor espiritual. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21, dice lo siguiente: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesucristo fue hecho pecado por nosotros y eso hizo que hubiese una separación de Dios y Jesucristo cuando Él estaba en la cruz del Calvario, porque estaba cargando tu pecado y mi pecado. Estaba llevando sobre sus hombros aquello que Él siempre criticó y aquello que Él siempre juzgó de los hombres, su pecado, lo estaba cargando por ti y por mí. ¿Por qué era necesario tanto dolor en Jesucristo? ¿Por qué fue necesario un dolor físico, un dolor emocional y un dolor espiritual? ¿No era suficiente con que muriese y ya?
No pudo haber sido que el Señor Jesús, después de vivir una vida como la que vivió, simplemente hubiese fallecido y con eso podríamos ser salvos tú y yo. ¿Por qué era importante? Por dos razones que quiero compartir contigo. Número uno, para que la justicia y la ira de Dios fuera aplacada. Y número dos, para que Él tomara nuestro lugar como Cordero sustituto. Déjame explicar estos dos puntos rápidamente. Isaías capítulo 53, versículo 11. Voy a leer la primera parte. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Era necesario que el Padre pudiese ver el pago del pecado en la muerte sustituta del Cordero de Dios. No solamente se trataba de morir, sino que esa muerte pagara el precio alto que se tenía que pagar por el pecado. No hay mayor afrenta en contra de la santidad de Dios que el pecado. No hay mayor agresión contra la santidad de Dios que tu pecado y que mi pecado. Por eso era necesario que el pago del pecado fuese alto, que requería un dolor físico, un dolor emocional, un dolor espiritual, para que la justicia de Dios fuera aplacada, para dar el pago justo por nuestros pecados. Y permíteme regresar a la segunda parte de Isaías 53:11. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Es decir, que Él tomó nuestro lugar como un cordero sustituto. Por eso era necesario, porque Él tomó nuestro lugar. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? De lo que acabamos de escuchar, no solamente lo que sucedió en el Calvario, no solamente lo que sucedió en la negación, no solamente lo que sucedió en el Getsemaní. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? ¿Cuál es tu respuesta ante la obra de Jesucristo? No sirve de nada saber lo que Jesucristo sufrió en el Getsemaní, lo que Jesucristo sufrió con la negación, lo que Jesucristo sufrió en la cruz del Calvario, si eso no te mueve a una respuesta correcta de parte hacia Dios. ¿Y cuál es esa respuesta correcta? Precisamente Hebreos 9:28 nos habla de eso. Y quiero terminar con este versículo. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Jesucristo vendrá por nosotros. Jesucristo estará en segunda ocasión aquí en la tierra y vendrá para salvar a los que le esperan. ¿Tú le esperas? ¿Tú has puesto tu fe en que puedes ser salvado por la obra de Jesucristo? Si no es así, este es el momento en el que lo puedes hacer. No se trata de qué tan bueno eres o qué tan moral eres. Se trata de en dónde está tu fe de salvación. Yo creo que Dios me va a perdonar porque he sido un buen hombre. Entonces tu fe está en tus obras. Yo creo que Dios me perdona porque yo creo en la obra de Jesucristo. Entonces mi fe está en Jesucristo. Yo te invito a que pongas tu fe en lo más sólido que hay, la obra de Jesucristo. Hagamos una oración. Señor Jesús, reconocemos la obra de salvación que tú hiciste por nosotros. Gracias, Señor, porque tú sufriste en el Getsemaní. Gracias, Señor, porque tú sufriste el abandono y la traición de los que estaban contigo. Gracias, Jesús, porque tú sufriste dolor físico, emocional y espiritual estando en la cruz del Calvario. Pero todo esto lo hiciste por amor a nosotros, para justificarnos y para que podamos tener una relación de paz con Dios por medio de tu obra, Jesús.
En esta hora yo declaro que mi fe de mi salvación está puesta en tu obra, Cristo. Yo tengo fe en que soy salvo, no porque soy buena persona, no porque leo la Biblia, no porque me porto bien. Mi fe de salvación está en que tú pagaste el precio de mi pecado. Tú ya pagaste el precio de mis pecados en la cruz. Y yo pongo mi fe en la obra perfecta y completa que tú hiciste en la cruz. Te entrego mi vida, Jesús, y te entrego toda mi fe y toda mi confianza, y quiero vivir de acuerdo a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes, Iglesia Torre Fuerte. Gracias por acompañarnos a cada uno de nosotros en este servicio de Viernes Santo, hoy 10 de abril. Por supuesto, en esta forma virtual. Cada uno de nosotros que estamos participando, esperamos que sea un buen tiempo de bendición para ustedes. Gracias por estar con nosotros. Quiero presentarles a ustedes algunos avisos que son importantes para que los consideren. Nuestra próxima transmisión de un servicio en línea será el próximo domingo. Domingo 9 de la mañana estaremos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, así es que estaremos juntos. Por supuesto, los tamales y el atole serán virtuales, no podremos compartirlos. Pero acompáñenos, por favor. Recientemente, cambiando de tema, recientemente se tomó la decisión por parte del liderazgo de la iglesia, siguiendo las instrucciones de las autoridades, que suspendiéramos los servicios hasta final del mes de abril. De manera tal que todo el mes de abril estaremos siguiendo esta misma dinámica por medio de los mecanismos electrónicos. Cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier cambio, por supuesto, las redes sociales estarán para su disposición. Recuerde también que cada día a las 9 de la mañana se está presentando un devocional por alguno de los pastores. Por supuesto, el sábado será el devocional, y el día lunes estaremos de lunes a sábado compartiendo devocionales a las 9 de la mañana, breves cápsulas de menos de 10 minutos que estaremos compartiendo con ustedes. Si tienen usted la oportunidad de verlo en la página de Facebook o en la página de Torre Fuerte, solamente tienen que acceder a los links que hay en cada uno de estos dos páginas de internet para que puedan tener acceso a ellos. También estamos subiendo los servicios en línea de los miércoles y los domingos, de manera tal que usted puede ir ya sea a la página de la iglesia, incluso también puede verlo en la página de Facebook, o incluso también lo puede ver desde YouTube. Cualquiera de las tres páginas las puede utilizar para ver todos estos servicios en línea. Si usted tiene alguna necesidad o necesita ponerse en contacto con nosotros, recuerde que tenemos una guardia en la iglesia permanente durante la semana. De las 9 a las 4 de la tarde estamos atendiendo a alguno de las personas que está trabajando como staff de la iglesia para atender su llamada. Pero si es en otro horario, siéntase con toda la libertad de contactar al pastor que usted considere o por medio de los medios electrónicos para que nos podamos poner en contacto con ustedes. Si hay alguna necesidad específica con respecto a esta pandemia del COVID-19, tenemos un equipo también que está a su disposición. Es un equipo médico, psicológico y pastoral que puede atenderle, por supuesto, en forma telefónica, no presencial, hasta que esto termine. Así es que si usted tiene una duda, por favor, contáctenos. Si hay alguna necesidad, el correo electrónico está también a su disposición y los teléfonos de la iglesia. Por último, dejamos en la iglesia, en la página de Facebook un link, y en la página de la iglesia un link donde usted puede pasarnos toda información y condiciones. La iglesia tiene que seguir trabajando. Todo lo que estamos haciendo es un esfuerzo por estar en contacto con ustedes. Pero como ustedes saben, los gastos de la iglesia continúan. De manera que si usted y el Señor pone en su corazón apoyarnos con ofrendas, con diezmos, con promesas de fe, esto será de gran bendición para poder mantener el staff de la iglesia y para poder seguir apoyando a los misioneros que estamos apoyando en diferentes partes del mundo. Así que en la iglesia, en la página de la iglesia, usted puede acceder a los links
y a la información para poder hacer los traspasos, ya sea por PayPal, ya sea por traspaso en línea, y ahí están los diferentes métodos. Usted, por favor, siéntase con la libertad de acceder a ellos. Si tiene alguna duda, contacte a la iglesia y con gusto le podremos apoyar. Hemos puesto una pestaña en la página de la iglesia donde está el concepto aportaciones en línea. Por favor, considérenlo. Con cualquier duda, estamos a sus órdenes. Muchas gracias por su ayuda. Es una bendición y hacen posible que la iglesia podamos seguir trabajando. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Mañana nos vemos para el devocional a las 9 de la mañana y recuerden el domingo para nuestro servicio de resurrección. Que Dios les bendiga y muy buenas tardes. Me asombro, tu creación cautiva mis ojos, tu gloria llena la tierra, todo lo que hay. Estoy maravillado ante tu majestad. Que en mi alma está. Solo quiero estar cerca de ti, Abba Padre. Y no hay suficientes palabras dentro de mí. Estás tú, tanta gloria me asombra. Temblando estoy, pues nadie más me ha amado tanto como soy. Ante tu gracia caigo y me rindo hoy. Tanta gloria me asombra. Me asombra.
Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Tú eres santo, santo, santo. A ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor. En Cristo Jesús, amén. Muy buenas tardes, estamos despedidos. Dios le bendiga.